Hola amigos de Tom Maniáticos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para este canal y hoy les voy a enseñar cómo descargar el emulador de Play 1 con su juego. Bueno amigos, vamos a comenzar. Se van al link que les dejo en la descarga, en la descripción, el link de descarga, para descargar el archivo. El archivo es de mega. Como ven, de mega. Ok, se va, le dan control C o clic derecho, copiar, se van a su navegador y lo copian aquí en esta barra, lo pegan. Ok, le dan enter y les va a cargar la página de mega como esta. Cuando ya se les cargue, le dan descargar con el navegador aquí. Esta descarga, como ven, es muy rápida, pesa 3.0 megabytes, es rápido, como en 20 segundos se descarga. Bueno, ok, yo lo pauso porque ya yo lo tengo descargado. Ok, luego que ya hacen la descarga del emulador, cuando se le complete, se van a su carpeta de descarga. Como esta, pero yo lo tengo guardado en documentos porque ya yo lo he descargado. ¿Okay? Les va a quedar con un archivo como este, WinRAR. A mí me sale un archivo de este porque yo tengo un problema con el archivo WinRAR y no me lo agarra. Pues quien me pueda decir para solucionar este problemilla que tengo, déjenlo en la caja de los comentarios. Bueno, les va a dejar un archivo así, le dan clic derecho, extraer aquí y les va a quedar una carpeta como esta que dice Play 1. Le dan doble clic a esta carpeta y ven que aquí le sale el emulador, se llama PSX Fin. Ok, este es el emulador. Bueno, no lo vamos a abrir ahorita para descargar los juegos. Para descargar los juegos, aquí allá abajo está el otro link en la descripción, que se llama Free Roam, como ven aquí. Ok, como ven aquí, Free Roam. Bueno, aquí bajan y se va a encontrar con las letras en orden alfabético. ¿Qué es eso? Bueno, eso significa que cada letra significa de los nombres del juego que ustedes quieran descargar. Por ejemplo, si es una FIFA, ustedes saben que comienza por F, obviamente. Y se van así. Por ejemplo, yo voy a descargar Bloody Roar 2. Ya que le dan en esa letra, bajan y aquí ven una lista y estos son todos los juegos que están aquí, todos estos. Ok, bueno, yo voy a buscar Bloody Roar, voy a buscar 2, aquí está Bloody Roar. Cuando encuentren su juego, le dan clic ahí en el nombre y aquí abajo van a esperar 15 segundos. Aquí donde dice Direct Download will appear in. Ok, aquí abajo ven la carátula y esperan. Como ven, aquí dice que pesa 303.12 megabytes. Bueno, ya que se haya cargado los 15 segundos, aquí le dan donde dice Direct Download. Aquí le dan clic aquí. Cuando le dan clic aquí, rápidamente se les va a abrir, se les va a estar descargando de una sola vez, se les va a poner la descarga. Yo lo cancelo porque ya yo lo tengo. Ok, cuando se les haya descargado, se van a su carpeta de descarga. Yo lo tengo guardado en documentos.
y les va a salir un archivo WinRAR, así como este. Cuando les salga el archivo WinRAR le dan clic derecho, extraer aquí, y les va a salir una carpeta como esta, así. En mi caso dice Bloody Roar 2 y aquí le sale la carátula del juego. Pues le dan doble clic, esperamos a que se cargue. Cuando se les abre esta pestaña no la borren, por favor, pues si no se le va a dañar el evento, se le va a borrar el emulador. Bueno, aquí ven que se le está abriendo el emulador con el juego. Como ven, aquí ya se va abriendo el juego. Este emulador lo pueden utilizar con control o con su teclado. Bueno, para configurar el control del teclado le dan archivo, configuración, controles. A mí me aparece ninguno porque no tengo control instalado, pues. Y aquí ven todas las flechitas como el Play 1. Entonces este es arriba, le dan clic y ponen arriba, izquierda, abajo, derecha, donde ustedes quieran poner el triángulo, el cuadrado, la X, el 0. Esto es Start y Pause. Entonces lo colocan en cualquiera, L1, L2, L3 y L. Bueno, y va colocando así todas esas. Después que ya lo hayan configurado, le dan aplicar y aceptar y le sigue abriendo el juego. Pues como ven, a mí ya me cargó. Como ven que aquí dice Bloody Roar 2, ¿no? Y me dice presione Start para X para comenzar con el juego. Ven que sí funciona, ¿eh? Sí funciona. Ok, amigos de Tomaniáticos, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten cómo me quedó el video allá en la caja de comentarios. Y suscríbanse los que no se han suscrito, por favor. Eso me ayuda mucho y se los agradeceré. Si quieren que les envíe un saludo, compartan este video. Ok. Chao, espero que les haya gustado.